Increíble. La camarera expone al millonario que se burló de su hijo sordo y resulta transformador. Rosa despertó con el sonido de su despertador, como lo hacía cada mañana, apenas antes de que el sol comenzara a asomarse por las calles de la Ciudad de México. La emoción de un nuevo día era siempre superada por la realidad de su vida. Tenía 35 años y trabajaba en un elegante restaurante donde cada cena se presentaba como una obra de arte. Pero más allá del brillo de los platos gourmet y el perfume de la sofisticación, su mente estaba centrada en Mateo, su hijo de 8 años, que no podía escuchar. Desde que nació, cada sacrificio, cada desvelo y cada esfuerzo eran para garantizarle un futuro brillante. «Tú puedes lograr lo que te propongas», repetía Rosa, casi como un mantra, cada vez que lo veía sonreír. Esa noche, el restaurante se había llenado de comensales adinerados, y entre ellos, un grupo encabezado por el arrogante Ricardo. Su risa resonaba entre las mesas, y aquella noche era su objetivo hacer reír a todos, aunque fuese a costa de otros. Rosa sirvió el vino y escuchó una risa burlona que heló su sangre. Era un ataque contra su hijo, aunque él no estuviera presente. Las dudas y temores que había apartado con tanto esfuerzo regresaron golpeando con fuerza. ¿Qué dirían si supieran que Mateo no era como los demás? El eco de la burla la golpeaba y su pecho se llenaba de indignación. «Es solo un niño», pensó, mientras su respiración se tornaba irregular. La injusticia la atravesaba en cada mirada despreciativa de Ricardo. Era como si todos los mundos que su hijo podía explorar se contravinieran en ese momento. Al final de su jornada, el desafío personal se transformaba en una carga difícil de llevar. Con cada sonrisa que displicentemente ofrecía a los visitantes del restaurante, su propio miedo se cristalizaba. ¿Qué pasaría si alguien realmente decidía escuchar? Afuera, el aire fresco le dio una sensación de alivio. Se dirigió a don José, su antiguo profesor, un hombre que había sido faro en su vida. «Necesito ayuda», le confesó, mientras él la miraba con esos ojos que solían brillar con admiración. Don José, consciente de su potencial, le recordó que su voz tenía poder. Cada caso de desprecio, cada broma que había escuchado, podía ser una herramienta para luchar por su hijo. Rosa se sintió como si comenzara a despertar de un largo letargo. Se dedicó a recopilar momentos despreciables de Ricardo, enfrentando sus propias inseguridades sociales en cada captura. La angustia a veces era abrumadora. Su mente iba de un pensamiento a otro, cuestionando si realmente podía afrontar a un hombre con tanto poder. Era una locura. Aquella determinación se sentía como una corriente eléctrica. Hacía arder su interior, impulsándola a seguir adelante. Esa noche abrazó a Mateo, y con el corazón aún golpeando, le reveló su plan. «Lo haremos juntos», dijo la voz de su hijo en su mente, recordándole que el amor todo lo puede. Mientras la cena de gala se acercaba, el peso de la decisión era palpable. Rosa se preparaba para el momento decisivo, sintiendo que no solo luchaba por Mateo, sino por todos los niños que habían sido invisibles. Sin embargo, una sombra de duda se alzó. Estando frente a Ricardo, cuando llegó el momento de alzar su voz, la gravedad de la situación se apoderó de su ser. Las palabras que se habían ensayado en el espejo de su habitación se difuminaron. La sala se llenó de murmullos. ¿Tendría el valor para enfrentar al millonario despreciado y transformador? ¿Podría ella, una simple camarera, alzar su voz plena de dignidad en un mundo dispuesto a callarla? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido,
Hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las miradas se centraron en ella, y el silencio se volvió ensordecedor. El miedo le apretó el estómago con tal fuerza que le robó el aliento. Era el momento, pero la presión se acumulaba, haciéndola dudar de sí misma. Cada segundo que pasaba sentía la vida de Mateo y la suya misma en la balanza. ¿Podría ella ser la voz de aquellos que nunca habían tenido la oportunidad de ser escuchados? La sala vibraba en espera. Rosa sintió cómo el tiempo se desaceleraba a su alrededor. La risa arrogante de Ricardo resonaba en su mente como un eco incesante. Cada carcajada una herida en su autoestima y determinación. Las miradas de los comensales, en su mayoría adinerados, se posaban sobre ella con una combinación de curiosidad y escepticismo, como si esperaran un espectáculo más que un enfrentamiento honesto. Este es el momento, se decía una y otra vez, pero sus pensamientos se movían como peces en un estanque agitado. El rostro de Mateo apareció en su mente, la inocencia, la sonrisa genuina que iluminaba sus días, todo lo que ella había luchado por proteger. Su amor no solo la impulsaba, sino que también la llenaba de una responsabilidad abrumadora. Era suficientemente fuerte. Había pasado años preparando a su hijo para el mundo, pero ahora le tocaba a ella prepararse para este instante. Poco a poco, el silencio se fue transformando en un murmullo inquieto. Las palabras que había ensayado no aparecían en su mente, pero en su interior sentía un fuego naciente. Ella no era solo una camarera, era madre, era luchadora, bellamente imperfecta, pero decidida. Algo en su interior se sacudió, un recuerdo del aliento de don José resonando. Crea en ti misma, Rosa. Tu voz tiene poder. Con un movimiento decidido, inhaló profundamente y dio un paso adelante. Ricardo, comenzó, sintiendo que su propia voz temblaba, pero la firmeza de su decisión emergía. No tienes idea de lo que significa ser el blanco de burlas, especialmente cuando esas burlas se dirigen a un niño como Mateo. Sus palabras fluyeron con una claridad que la sorprendió, empoderada por su amor y por la fuerza de todo lo que había soportado. El rostro de Ricardo se tornó pálido. La burla que había llevado en su interior ya no parecía divertida. Rosa continuó, cada palabra cargada de un profundo significado. Habló sobre su hijo, los desafíos que enfrentaba y la belleza de su mundo silencioso. Mateo tiene sueños, a pesar de los obstáculos, dijo, dejando que la emoción dominara su voz, y te aseguro que su silencio es más elocuente que tu risa despreciativa. Las miradas en la sala cambiaron, un abrumador murmullo comenzó a surgir, pero Rosa ya no sentía miedo. Era liberador ser el canal a través del cual se tejían historias, pensamientos e incluso esperanzas. Había estado allí una vez, la mujer insegura, pero ahora se paraba firmemente, desafiando no solo a Ricardo, sino a sus propios demonios. Finalmente, cuando su discurso llegó a su clímax, Rosa sintió como una ola de aplausos estallaba detrás de ella. Su corazón estaba latiendo con fuerza y fervor, había superado su temor y su voz resonaba en las paredes del restaurante, convirtiéndose en un símbolo de la lucha de muchos. Pero la confrontación no había terminado. Ricardo, ruborizado y avergonzado, no se quedaría callado. Su desdén podría transformarse en otra burla, podría intentar deslegitimar su coraje. ¿Y quién te crees tú para criticarme?, gruñó él, haciendo que las miradas volvieran a él y un silencio tenso se instalara. La tensión creció
y en ese instante Rosa comprendió que lo que había logrado era solo el principio de una batalla mayor. Se preparó para lo que vendría, sintiendo que su lucha era mucho más de lo que había anticipado. Había muchos más como ella, dispuestos a luchar, y el eco de su voz resonaría más allá de esa noche. Pero, ¿estaría lista para enfrentar la respuesta del millonario? Las palabras de Ricardo habían comenzado a deslizarse como una sombra, y Rosa sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. La sala aguardaba la próxima jugada. Su historia estaba tomando un giro inesperado, y con cada segundo la posibilidad de ser escuchada crecía. Podría aprovechar esta racha de impulso y convertirla en una victoria definitiva, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sido silenciados. La atmósfera en el restaurante era electrizante, cargada de un potencial que Rosa no podía ignorar. La mirada desafiante de Ricardo, que antes la había intimidado, ahora provocaba una chispa de desafío en ella. Había cruzado una línea, y ahora que había recuperado su voz, se sentía capaz de enfrentar cualquier repercusión. Las miradas de los demás comensales no eran solo curiosidad. Había un destello de admiración y sorpresa. Su corazón palpitaba con la adrenalina de la confrontación y la posibilidad de un cambio. «No me subestimes, Ricardo», lo desafió. Cada palabra se sentía poderosa, como si estuviera rompiendo cadenas invisibles que la mantenían atada a la inseguridad. «No soy solo la mujer que imaginaste que podías humillar sin consecuencias. Soy una madre que lucha por su hijo, pero también soy una mujer que está aquí para reclamar su dignidad». Las palabras resonaban en la sala, cada sílaba entregada con firmeza. Rosa pudo notar cómo algunos de los asistentes reaccionaron, intercambiándose miradas, como si no pudieran creer lo que estaban escuchando. La dinámica del espacio había cambiado. Ella ya no era la otra, la subordinada. Aquellas palabras fueron como una semilla plantada en un terreno fértil, y Rosa se dio cuenta de que una parte de su vida anterior se había desvanecido. Ricardo, aunque en un principio abatido, reunió la compostura. «No necesito tu lección de moral, Rosa», respondió con desprecio, pero ella no se dejaría intimidar. Sabía que su seguridad no dependía de su respuesta. «No se trata de ti, Ricardo. Se trata de ser un ejemplo que Mateo pueda admirar y seguir. Lo que haces refleja lo que eres, no un hombre fuerte, sino a un niño en un cuerpo adulto, asustado por la empatía que se le escapa». Los murmullos se hacían más intensos. La gente parecía captar la verdad de sus palabras, el sentido de la lucha no solo por su hijo, sino por todos aquellos que habían sido rechazados o ignorados por ser diferentes. Rosa sintió cómo empezaba a soltar una carga que había llevado durante años, liberándose del miedo a ser vista. Sin embargo, el momento no podía prolongarse indefinidamente. Ricardo se levantó, enfurecido, incapaz de soportar lo que consideraba una ofensa. «Las palabras no cambiarán la realidad, Rosa. La gente como yo sabe cómo se hacen las cosas, y tú no estás en esa lista». Sus ojos reflejaban impotencia y furia, pero más que eso, una profunda inseguridad. «Quizás no cambien la realidad de inmediato, pero pueden transformarnos a todos», replicó ella, cada palabra resonando con la verdad de su experiencia. «Puedo ser una camarera, pero mi voz se ha alzado para ser escuchada. No soy yo quien hace las listas, sino quienes deciden qué es lo valioso en esta vida». El murmullo que antes comenzaba a crecer, ahora se había convertido en un aplauso más fuerte. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Rosa sintió que esta batalla era solo un pasaje hacia un reto más grande. La mirada de cada persona no era solo un reconocimiento, también recordaba que las palabras podían ser armas, pero al mismo tiempo eran puentes. Sentía que lo que había comenzado esa noche abriría puertas que nunca había imaginado. Ricardo
Ahora claramente abrumado, se vio obligado a sentarse. La situación estaba cambiando de manera que ni él ni ella podían prever. En ese instante se dio cuenta de que su lucha no solo era por su hijo, sino por todas las mujeres y hombres que, al igual que ella, habían tenido que sobrevivir en la sombra. Mientras los aplausos resonaban, Rosa decidió que no quería que esta noche fuera solo un momento. Quería que fuera el comienzo de algo más grande, un movimiento que alzara más voces. La idea se perfilaba en su mente. ¿Cómo podía organizar su propio evento? Un foro donde otros pudieran compartir sus historias. El sentimiento de empoderamiento la envolvía, generando una nueva ambición dentro de ella. Se detuvo un momento, recordando el rostro de Mateo. No solo quería luchar por él, quería abrirle un mundo donde pudiera ser fuerte y libre. Este es solo el inicio, pensó Rosa, sintiendo que, mientras la conversación continuara, su espíritu se alimentaba. Pero más allá de esos aplausos, lo que más le preocupaba era la respuesta de Ricardo y las repercusiones que vendrían. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger aquello que más amaba? La noche aún no había terminado, y con cada palabra ella se acercaba más a un desafío que aún no podía vislumbrar en su totalidad. El sonido de los aplausos aún resonaba en sus oídos cuando Rosa abandonó el restaurante. La adrenalina aún circulaba por su cuerpo, y cada paso que daba se sentía como una pequeña victoria. Sin embargo, había una sombra que acechaba en su mente. La reacción de Ricardo, cada vez más inquietante. Esa confrontación había sido un punto de no retorno, un acto en el que había elegido enfrentar la verdad sobre sí misma y su historia. Mientras caminaba por las calles iluminadas de luces tenues, su mente comenzó a trazar los pasos a seguir. Este nuevo desafío, la organización de un evento en el que se diera voz a otros como ella, podría ser el catalizador de un cambio real. Rosa estaba lista para dejar de ser una observadora pasiva y convertirse en la arquitecta de su futuro y de su comunidad. Esa necesidad de acción la empujaba, pero también sentía el peso de la responsabilidad. No sabía cómo llevar a cabo un evento de ese calibre, pero la claridad en su propósito la hacía preguntarse, ¿cuáles eran los primeros pasos? Durante semanas había guardado silencio en su mente sobre las injusticias que habían moldeado su vida. Su experiencia, inextricablemente ligada a la de Mateo, la había llevado a ocultar sus sueños y aspiraciones. Ahora esos sueños comenzaban a florecer y se sentía inquieta, casi desbordante de ideas. Tenía que encontrar inspiración, aprender de los que ya lo habían logrado. La imagen de las mujeres que, como ella, habían sido etiquetadas y silenciadas, pasó fugazmente por su mente. Esa noche, en el restaurante, había sentido el poder de su voz, y no podía dejar que se disipara. Comenzó a investigar en su teléfono. Espacios comunitarios, recursos online, oradores que pudieran compartir sus historias. Había un mundo esperando ser descubierto del que solo había tenido un atisbo. Al llegar a casa, con Mateo ya dormido, Rosa se sentó en la mesa de la cocina con una hoja en blanco. La emoción se mezclaba con el miedo, pero la urgencia de actuar la mantenía enfocada. Comenzó a esbozar ideas, temas y posibles oradores. Voces que nunca han sido escuchadas, pensó, delineando cada palabra con la firmeza de alguien que estaba por construir algo monumental. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, la inseguridad comenzaba a asomarse una vez más. ¿Sería capaz realmente de llevar a cabo este proyecto? ¿Cómo convocaría a las personas adecuadas? Y lo más importante, ¿sería capaz de lidiar con la inevitable confrontación que vendría de Ricardo? Sabía que él no se quedaría de brazos cruzados. Su relación con él había sido una danza de poder, y ahora ella había cruzado una línea que podría provocarle una reacción visceral.
Los días siguientes pasaron entre la emoción y la ansiedad. Rosa organizó reuniones en su comunidad, exploró diferentes formas de colaborar con otros, y lentamente el evento comenzó a tomar forma. Sin embargo, cada vez que se enfrentaba con la realidad de lo que estaba construyendo, la sombra de Ricardo pesaba más en su mente. Esa incertidumbre comenzó a transformarse en una especie de desafío que sobrellevaba sus días, obligándola a confrontar no solo sus miedos, sino lo que implicaría estar al frente de un movimiento que podría cambiar su vida. Un día, mientras buscaba en Internet, se topó con un artículo sobre un activista que había enfrentado a poderosos en su comunidad. La historia no solo la inspiró, sino que despertó una chispa dentro de ella. Si otros podían hacerlo, ¿por qué no ella? Así que trazó un plan, convencida de que sus pasos hacia adelante debían ser audaces. La determinación comenzó a solidificarse en su interior. Sin embargo, en el fondo de su mente siempre estaba presente la advertencia. Las palabras tienen poder, pero también consecuencias. Sabía que su vida estaba a punto de experimentar un cambio monumental y debía prepararse para el caos que podría surgir. Mientras Rosa recortaba citas motivacionales para colocar en su tablero, una nueva idea comenzó a rumiar en su mente. ¿Y si cada orador compartía no solo su historia, sino también las lecciones aprendidas en su camino? No solo sería un evento de narración, sino también una plataforma de empoderamiento y transformación. La inquietud en su pecho se convertía en fuego, y por primera vez en años sentía que estaba al mando de su destino. Con la penumbra de un nuevo amanecer en su mente, Rosa sabía, sin embargo, que un enfrentamiento con Ricardo estaba más cerca de lo que imaginaba. ¿Qué medidas tomaría para proteger su nueva vida y asegurarse de que nadie la detuviera? La respuesta a esa pregunta estaba, tal vez, por venir. Rosa despertó esa mañana con una mezcla de emoción y ansiedad. Sabía que el día que estaba por venir tendría un impacto significativo en su vida, y en la de otros que, como ella, habían sentido que su voz no contaba para nada. Ante ella se presentaba una realidad que, aunque aterradora, resultaba irresistible. Había comenzado a formarse una red, un conjunto de historias unidas por el hilo del dolor, pero también por la esperanza. Se sentó frente a su computadora, rodeada de hojas llenas de notas y recortes, y decidió que era hora de consolidar el pudor que había sentido durante tantos años. Tenía que salir de su zona de confort. Esa tarde se realizaría la primera reunión con algunos oradores potenciales, cada uno con su propio recorrido y cada historia un mundo por explorar. Pero un detalle la inquietaba, el momento de presentar su nueva visión ante ellos. Cada palabra que planeaba pronunciar resonaba en su mente como una antorcha guiando sus pasos. Se preguntaba si tendría la capacidad de inspirar a otros a compartir sus relatos. ¿Cómo podría hacer esto sin tambalearse ante el peso de su propia vulnerabilidad? El eco de las palabras de Ricardo, proyectando su propia desconfianza, parecía rebotar en cada rincón de la habitación. No estás lista. Decidida a desmantelar ese eco, Rosa decidió preparar un pequeño discurso. Escribió: necesitamos hablarnos, escucharnos. Cada historia tiene el poder de sanar, y hoy estamos aquí para dar paso a esa sanación. Juntos, podemos construir un espacio donde la fuerza de nuestras experiencias resuene, donde podamos hacer visibles nuestras luchas. Al leerlo en voz alta, una chispa de confianza comenzó a prenderse dentro de ella. Enfrentarse a los miedos se había convertido en una necesidad, más que en un simple deseo. Su crecimiento personal dependía del compromiso que hiciera con esta causa. La confianza comenzó a afianzarse en su pecho a medida que la reunión se acercaba. Sin embargo,
A cada momento, la amenaza del juicio de Ricardo surgía como una sombra, recordándole que tomar esta ruta también implicaba abrirse a la crítica, incluso a la traición. Cuando finalmente llegó el momento de la reunión, Rosa se sintió electrificada. La sala estaba llena de personas ansiosas por compartir. El ambiente era un crisol de emociones, donde la esperanza se entrelazaba con la incertidumbre. Rosa se alzó, sintiendo cada mirada posarse en ella con una mezcla de expectativa y curiosidad. Con voz firme, invitó a cada uno a compartir su historia, pero más que eso, a hablar de lo que habían aprendido en el camino. Mientras las historias comenzaban a fluir, Rosa fue testigo del poder transformador que podía surgir del simple acto de ser escuchado. La conexión entre los presentes creció de manera palpable, convirtiendo el miedo en un sentido de pertenencia. A medida que la reunión se desarrollaba, Rosa se sintió más conectada con su propósito. Las historias de dolor y resistencia estaban emitiendo una resonancia que florecía. Sin embargo, en algún rincón de su mente, el rostro de Ricardo seguía acechándola, haciendo eco de una urgencia inminente. ¿Cómo reaccionaría él al saber que había dado este paso? La noche terminó con un sentimiento de euforia y al mismo tiempo de inquietud. Después de unas palabras de agradecimiento, se retiró a su casa, consciente de que había iniciado un camino que podría no tener vuelta atrás. Había comenzado la transformación en las vidas de muchos, pero el impacto de sus decisiones aún no se sentía completo. Mientras se acomodaba en la cama, aún con las historias frescas en su mente, una sensación opresiva invadió su pecho. La confrontación con Ricardo no podía ser ignorada. Era un punto en el tiempo que estaba a la intersección de sus miedos y su valentía. La urgencia de actuar, de anticipar su respuesta, crecía inquietantemente. ¿Estaba realmente lista para enfrentarlo? Las historias compartidas en la reunión resonaban con fuerza en su mente, y en el fondo de su ser sabía que la batalla por su voz no había hecho más que comenzar. La lucha se acercaba, y pronto se daría cuenta de que no era solo el pasado lo que debía confrontar, sino también los demonios que su presente podría desatar. Con esa idea latente, Rosa cerró los ojos, preparándose para lo que el mañana podría traer. Rosa se despertó al día siguiente con una sensación de determinación que pulsaba en su interior. Las historias de la noche anterior todavía reverberaban en sus pensamientos, llenas de vida y autenticidad. No obstante, el peso de la inminente confrontación con Ricardo la oprimía de manera constante. No podía permitir que sus dudas estancaran el impulso que había encontrado. Había dado un paso significativo y ahora era crucial continuar avanzando. Mientras disfrutaba de una taza de café, su mente volvió a la reunión. Recordó las miradas llenas de esperanza y la sensación de unidad que permeaba el aire. Esa sensación de pertenencia era lo que le había instado a seguir adelante. La voz de cada participante resonaba en su mente, invitándola a escarbar en su propia historia, a descubrir su verdad sin filtros. Sin embargo, a medida que la inquietud sobre la conversación con Ricardo crecía, consideró la posibilidad de actuar antes de que él se acercara a ella. ¿Qué sucedería si ella se atrevía a confrontarlo sin rodeos? La idea de presentarle la fuerza que había encontrado en sí misma era intrigante, pero también aterradora. La percepción de su propio crecimiento se convertía en su mayor desafío. Con una chispa de valentía naciente, decidió que debía enfrentarlo a su manera. Así, Rosa pasó la mañana redactando un nuevo discurso, esta vez no inspirada únicamente por historias ajenas, sino por la necesidad de reivindicarse ante sí misma y ante la constante eco de las palabras de Ricardo. El papel se llenó rápidamente de frases que reclamaban su lugar en el mundo.
No me voy a permitir que la incertidumbre defina mi trayectoria, escribió, mientras la imagen de Ricardo emergía en su mente. Tomó medidas conscientes para prepararse no solo para la reunión que vendría, sino también para la conversación necesaria con él. Tenía que demostrar que su vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era su mayor fortaleza. Estaba dispuesta a encarar el pasado que tanto la atormentaba. Con el nuevo discurso en mano, se sintió como si estuviera armándose para una batalla. No se trataba solo de preparar palabras, sino de reconfigurar su relación con su propia voz. En el fondo, Rosa sabía que cada palabra que pronunciara en esa confrontación era también un recordatorio de su valía. El día avanzó hasta que la hora de la conversación llegó. Se sentaron en un café que solían visitar. La tensión inmediata flotaba en el aire. Ricardo, al verla, mantuvo un semblante distante que la incomodaba. Fue entonces cuando Rosa respiró hondo y, aunque el corazón le latía a 1000 por hora, comenzó a hablar. Su voz, al principio temblorosa, ganó fuerza con cada frase. Habló de su experiencia, de su lucha y de lo que había conseguido. Las palabras se convirtieron en una corriente que desbordó su contención. A cada afirmación suya, la mirada de Ricardo variaba entre la sorpresa y la incredulidad. «Esto no se trata de ti, ni de mí», proclamó con firmeza. «Se trata de la capacidad que tenemos para sanar y de cómo encajamos todos en esta red de experiencias». Cada palabra calaba hondo en ella, y aunque sabía que su posición podía provocar reacciones adversas, no estaba dispuesta a retroceder. La conversación avanzó, deviniendo en un intercambio tenso. Cada respuesta de Ricardo despertaba en ella más inseguridades, pero al mismo tiempo fortalecía su determinación. La batalla estaba lejos de terminar, pero Rosa comprendía que tenía la capacidad de cambiar el rumbo, no solo para sí misma, sino para otros. Al finalizar el encuentro, ambos se marcharon con una carga emocional palpable, una que resonaba entre los restos de aquella conversación. Rosa había comenzado a definir su nuevo camino, y aunque Ricardo seguía como un pesado puente en su mente, ahora sabía que una confrontación más grande se avecinaba. Mientras caminaba hacia casa, una mezcla de ansiedad y anticipación la invadía. El día siguiente marcaría un nuevo giro en su vida. Esta vez no solo tendría que enfrentarse a Ricardo, sino también a uno de sus propios demonios, la crítica de quienes la rodeaban. Con el eco de sus palabras resonando en su ser, se preparaba para descubrir si realmente estaba lista para afrontar una lucha que desataría su verdadero potencial. ¿Sería capaz de aceptar su nueva realidad sin perderse en el camino? Los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando la habitación de Rosa mientras se despertaba. La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Había compartido su voz, pero en su interior resonaban las palabras que nunca llegaron a salir. La sensación de vulnerabilidad la envolvía, pero también la iluminaba con un nuevo propósito. Sabía que enfrentar a Ricardo solo era el principio. Las voces críticas de su entorno estaban esperando su turno. Decidida, Rosa se armó de papel y lápiz nuevamente. Esta vez no planeaba un discurso, sino un conjunto de estrategias para lidiar con las presiones externas que había evitado tanto tiempo. Recordó las caras de aquellos que solían cuestionar sus decisiones, quienes con sus comentarios, aunque disfrazados de preocupación, habían sembrado semillas de duda en su mente. Pero ahora esas dudas se convertirían en combustible. Comenzó enumerando posibles escenarios en los que podría encontrar resistencia. «Su crítica puede nublar mi visión, pero no mi esencia», escribió. En cada palabra, Rosa se confrontaba a sí misma.
estaba forjando una clase de armadura que la defendería no solo de los ataques, sino de las inseguridades que residían dentro de ella. Así, entre apuntes y reflexiones, decidía que cada crítica sería una oportunidad para reafirmarse. Salió a la calle, respirando el aire fresco. La vida en su vecindario continuaba como siempre, gente caminando, las voces de los niños jugando, las conversaciones animadas de los vecinos. Rosa sintió que a pesar de dicha normalidad, su mundo había cambiado por completo. No podía seguir siendo una mera observadora, había adquirido un propósito. El primer centro de su nueva estrategia era su trabajo. El restaurante donde laboraba era un microcosmos de opiniones. La crítica más dura, la de sus colegas, podría ser la más devastadora si no la abordaba con valentía. Se planteó hablar en una reunión con sus compañeros para compartir su experiencia más reciente y la forma en la que había decidido enfrentar la adversidad. Si puedo superar a Ricardo y lo que simboliza, puedo enfrentar cualquier mirada de reojo que venga de ellos, pensó. Estaba en el trabajo cuando vio a Lucas, un compañero que siempre hacía comentarios despectivos. En lugar de evitarlo, decidió ofrecerle unas palabras sobre su propio viaje. Se acercó con una sonrisa decidida y le sahuma. «Lucas, ¿podemos hablar un momento? Me gustaría compartir algo contigo». Él la miró con recelo, sorprendido por su atrevimiento. Rosa sintió un cosquilleo nervioso, pero también una chispa de confianza. A medida que comenzaba a expresarse, capturó la atención de varios otros compañeros. Compartió su lucha, cómo cada opinión negativa que había recibido poco a poco había creado en ella una identidad vacilante. Para su sorpresa, Lucas no interrumpió. Al final de su exposición, Rosa se sintió liberada. La reacción de los otros era difícil de descifrar, pero en su mente se repetía un mantra. Había tomado acción. Al cerrar el día, regresó a casa con la energía de una guerrera. Entendió que su crecimiento personal le daría réditos, no solo en su trabajo, sino en todas las áreas de su vida. Era una espiral en ascenso, elevarse demandaría un esfuerzo constante. Sin embargo, el camino apenas comenzaba. Se planteó las siguientes metas: hablar con aquellos que la habían criticado directamente, confrontar las expectativas ajenas y liberarse de la necesidad de aprobación. El día siguiente prometía ser muy revelador. Rosa había programado una charla con su madre, quien había sido la mayor fuente de sus inseguridades. La relación que habían mantenido siempre había estado cargada de expectativas no cumplidas. ¿Qué pasaría si Rosa se atrevía a contestar esa voz crítica que la había acompañado durante tanto tiempo? La expectativa de esta confrontación se mezclaba con el miedo, pero cuidaría de que cada palabra que saliera de su boca estuviera impregnada de la fuerza que había cultivado. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, Rosa se sintió lista para desafiar todo lo que había limitado su crecimiento. «Todo puede cambiar con una sola conversación», murmuró para sí misma, con la determinación latiendo en su pecho. La lucha se había intensificado, y la nueva Rosa no estaba dispuesta a rendirse. ¿Cómo reaccionaría su madre ante esa valiente reclamación de su verdad? Rosa sabía que este paso era crucial. La charla con su madre no sería solo una confrontación, era la oportunidad de liberar todo lo que había arrastrado durante años. Esa mañana, mientras se prepara, se miró en el espejo y buscó en sus ojos el reflejo de la mujer que estaba deseando ser. Caló hondo al respirar, analizando los momentos de dolor que había enfrentado y que había convencido a otros de que debía soportar en silencio. La memoria de su madre la golpeó con su habitual carga emocional. Recuerdos de críticas veladas y palabras llenas de supuestos consejos flotaron en su mente. «Siempre quise lo mejor para ti», solía decir, y Rosa, en algún punto,
Había creído que debía asumir esas expectativas como propias. Un nudo en su estómago se formó mientras recordaba sus intentos de complacerlas. Pero hoy, esa niña asustada no asistiría a la conversación. Sería Rosa, la mujer decidida a hacerse escuchar. El ruido del tránsito en la calle era diferente hoy. Un canto sutil en su interior la instaba a seguir adelante, a desafiar las limitaciones que habían sido impuestas. En el camino a casa de su madre visualizó la escena. La casa austera, las paredes adornadas con retratos familiares que siempre parecían mirar con desaprobación. Pero esta vez sería distinto. Se veía a sí misma como la dueña de su relato, lista para hablar en voz alta. Al llegar, el encuentro fue tenso. Su madre la recibió con esa mirada que la cuestionaba antes de pronunciar una sola palabra. Sin embargo, Rosa decidió que esa mirada no la derribaría. «Necesitamos hablar», dijo, eligiendo sus palabras con la precisión de un cirujano. El primer ataque llegó en forma de su voz crítica. «Siempre has tenido demasiadas ilusiones, Rosa. La vida no es un cuento de hadas». Esa frase la hizo tambalear por un instante. Revivió sus temores internos, pero en lugar de dejarse aplastar, encajó cada palabra en su mente como un nuevo cimiento sobre el que comenzar a construir algo sólido. «Es verdad, la vida no es un cuento de hadas», replicó con firmeza. «Pero eso no significa que deba vivir atrapada en una historia que no es mía». Sus palabras fluyeron libremente y cada una se sintió como una liberación. Rosa habló sobre sus sueños, sobre la música que quería compartir, sobre cómo se sentía constantemente menospreciada por nunca cumplir con las proyecciones de éxito que su madre le había dibujado. Las expresiones de su madre cambiaron, pasando de la frustración a la incredulidad y finalmente a la reflexión. Algo en el silencio que siguió la primera explosión de sinceridad le dio a Rosa esperanza. Era el primer paso hacia el diálogo que siempre había eludido. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó su madre, finalmente rompiendo el silencio. Rosa se sintió vaciarse, como si un peso inmenso hubiera sido retirado de su pecho. «Porque nunca creí que pudiera hacerlo. Me enseñaste que era más fácil no decir nada que enfrentar lo que realmente siento», confesó. La conversación se tornó en un campo de batalla, pero también en un espacio de descubrimiento. Ambas comenzaron a ver que la otra tenía su propia lucha, un punto de conexión que nunca antes habían explorado. Rosa sintió un cambio, un pequeño destello de esperanza, pero también sabía que no todo se resolvería en una sola charla. Esto era solo el principio de un enriquecedor proceso. Mientras se despedía, descubrió que había significado un cambio en la dinámica de su relación. Sin embargo, aún quedaba mucho por abordar. Las conversaciones con su madre, aunque un avance, eran solo el preludio de otras confrontaciones que debía enfrentar. A medida que cerraba la puerta detrás de ella, una inquietud renovada creció dentro de Rosa. ¿Cuántas otras voces tendría que desafiar? La próxima en la lista era su jefe, quien había sido una fuente constante de críticas y distracciones. El tiempo pasaba, y la confianza que había comenzado a construir ahora requería más que una conversación. Requería acción. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a él? Rosa caminó hacia su oficina, sintiendo que la distancia entre su hogar y el trabajo se había alargado. La conversación con su madre había sido un alivio, una chispa, pero ahora el peso de la siguiente confrontación la oprimía. A medida que se acercaba al edificio, su respiración se tornó más superficial. Las críticas de su jefe resonaban en su mente, una sinfonía de inseguridades y dudas que había soportado en silencio durante demasiado tiempo. Su jefe, un hombre que había construido su imperio a base de gritos y desprecio, había hecho de Rosa un blanco preferido. Cada comentario despectivo había impactado su confianza,
haciéndola dudar de sus propias habilidades. No podía permitir que esa dinámica siguiera. Entró a la oficina y el ruido habitual de teclados y teléfonos la envolvió. Pero Rosa se sintió ajena a todo. Se dirigió a su puesto, apretando los puños para canalizar su determinación. Cada paso hacia su escritorio era una afirmación silenciosa de que no dejaría que el miedo dominara su jornada. Abrió su laptop y comenzó a trabajar, pero su mente estaba en otro lugar. Imaginaba el momento en que se encontraría frente a su jefe, en su oficina. Entendía que temía el impacto que sus palabras podrían tener, pero también sabía que la verdadera revolución comenzaba por darle voz a sus inquietudes. La idea de la vulnerabilidad le daba terror, pero el pensamiento de seguir en la sombra la llenaba de frustración. Mientras se sumergía en su trabajo, una idea la golpeó. Tenía que prepararse, no podía acudir al encuentro sin algo que respaldara su posición. Así que tomó un cuaderno y empezó a anotar sus sentimientos, cada crítica que había recibido y cómo afectó su desempeño. Con cada palabra que escribía, su confianza aumentaba. Encontró una fortaleza en la claridad que estaba buscando. No solo era una empleada, era una profesional con habilidades y valor. Decidió que era hora de enfrentar a su jefe. Para ello, necesitaba un plan. Conociendo su estilo despectivo, imaginó una conversación donde pudiera exponer sus puntos, sin caer en provocaciones. Cada crítica que había recibido se convirtió en una oportunidad para demostrar su valía. Se prometió que no se dejaría intimidar. El momento de la reunión llegó más rápido de lo que esperaba. Rosa se preparó mentalmente, visualizando el escenario. Su jefe sentado detrás de su gran escritorio, el semblante habitual de desdén en su rostro. Se sentó frente a él, sintiendo la tensión en el aire, como si todos los ojos del universo estuvieran sobre ella. «Rosa, ¿qué quieres?», le preguntó su jefe con desdén, sin ocultar su impaciencia. Ella inhaló profundamente. «Quiero hablar sobre cómo se me ha tratado en el trabajo y cómo creo que eso afecta no solo mi desempeño, sino también el ambiente laboral en general». Las palabras brotaron de sus labios, cada una impregnada de la valentía que había cultivado. A medida que exponía sus argumentos, notó que el rostro de su jefe cambiaba. La incredulidad y luego la frustración fueron reemplazadas por algo que parecía ser una sincera reflexión. Aquel diálogo, aunque tenso, se convirtió en una danza de confrontación y empoderamiento. Cada vez que su jefe intentaba interrumpirla, ella se mantenía firme, citando ejemplos y compartiendo cómo sus críticas habían impactado su trabajo. La sensación de liberación se desbordaba en su interior. Su voz, que alguna vez había temido levantar, ahora retumbaba con fuerza. «Si quiero ver la mejora en mí misma y en mi trabajo, esta conversación es esencial», concluyó, dejando a su jefe sin palabras. Para Rosa, ya no era la camarera que se dejaba pisotear. Era una mujer en pie de guerra, dispuesta a defender su lugar y su voz. Mientras se levantaba y salía de la oficina, una nueva incógnita comenzó a formarse en su mente. ¿Realmente estaba su jefe dispuesto a cambiar? Los planteamientos que había hecho fueron solo las primeras piezas del rompecabezas. La lucha no había terminado. Mientras abandonaba el edificio, se dio cuenta de que había más confrontaciones por venir, no solo con su jefe, sino con otros aspectos de su vida que aún no había explorado. Había despertado un deseo de transformar cada rincón de su existencia. ¿Qué es lo que realmente necesitaba resolver en su entorno personal? La siguiente batalla se dibujaba en el horizonte, tan intrigante como apasionante. Rosa se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción que la acompañaba cada mañana. Sabía que hoy sería un día crucial en su camino hacia la transformación definitiva. Después de las confrontaciones recientes,
Había tomado decisiones contundentes que la acercaban a la realización de su verdadero potencial. Con cada paso hacia adelante, sentía que se deshacía de los grilletes que la habían mantenido atada durante años. Se preparó con determinación y salió de casa, decidida a enfrentarse a Ricardo y a cualquier otra sombra que aún la perseguía. La imagen de su hijo Mateo la motivaba cada instante. El amor y la responsabilidad que sentía por crear un mundo mejor para él le otorgaban una claridad y confianza inéditas. «Hoy reclamo mi voz», se repitió, y esa afirmación resonó con fuerza en su interior. Al llegar al restaurante, se sintió un poco nerviosa. Los aplausos de la última reunión aún sonaban en su mente, alimentando sus ganas de avanzar. Sabía que debía confrontar a Ricardo, pero no solo para defenderse. Esta vez lo hacía para reafirmar su lugar en el mundo. Se permitió un momento de reflexión, recordando cómo, en el pasado, había temido su presencia. Ahora, sin embargo, era evidente que no estaba dispuesta a dejar que su sombra la intimidara. La oportunidad se presentó cuando vio a Ricardo sentado en una de las mesas del restaurante. Sin dudar, se acercó, sintiendo la adrenalina en su cuerpo. «Ricardo», comenzó con firmeza, atrayendo la atención de otros comensales. «Necesitamos hablar». La respuesta del millonario fue un desdén visible, pero Rosa no se dejó amilanar. Estaba decidida a que su voz fuera escuchada. «Tu risa es una burla que ha hecho daño no solo a mí, sino a muchos otros», dijo, dejando que sus palabras fluyeran con fuerza. Habló de Mateo, de su valor y su capacidad, enfatizando que la diversidad no era una debilidad, sino una fortaleza. Las miradas de los presentes se centraron en ella, y esta vez el miedo no tenía cabida. Rosa miró a Ricardo a los ojos, y en lugar de ver a su enemigo, vio a un hombre que detrás de su arrogancia cargaba sus propias inseguridades. Esa revelación le otorgó una nueva dimensión de confianza. Al cerrar su discurso, recibió un aplauso no solo de los comensales, sino de sí misma, consciente de que había batallado contra su mayor adversario, el temor a ser vista. De regreso a casa, la sensación de logro la llenó de energía. Había alcanzado una clara resolución personal. Aquella confrontación no solo había sido un acto de defensa, sino un acto de amor propio que la acercaba al futuro luminoso que deseaba crear para Mateo. Con cada paso que daba, su confianza se consolidaba como una base sólida donde construir su nueva vida. Los días siguientes marcaron una senda de crecimiento. Rosa comenzó a organizar talleres en el restaurante, brindando un espacio donde niños y adultos mogli compartir sus historias, y donde cada voz se convertiría en un testimonio del poder de la diversidad. Su empoderamiento había creado un eco de esperanza en aquellos que la rodeaban, y la transformación era palpable. Mientras tanto, la respuesta de Ricardo fue inesperada. En una reunión posterior, él se mostró abierto a dialogar sobre cómo podían mejorar el ambiente en el restaurante, lo que evidenciaba que Rosa había logrado algo más que un simple enfrentamiento. Había comenzado a generar un cambio en él también. Esa conexión, antes impensable, se había materializado gracias a su valor. Rosa se dio cuenta de que el crecimiento personal se había manifestado no solo en su propia vida, sino que se estaba expandiendo hacia la comunidad. Había establecido un puente entre sus propios miedos y los desafíos que otros enfrentaban, articulando un mensaje claro: nadie debe vivir en silencio. Al mirar a Mateo esa noche, sintió que su sacrificio había valido la pena. Había logrado construir un espacio, dentro y fuera de ella, donde él podría ser quien realmente era, sin miedo a ser juzgado. El camino por delante era incierto, pero ahora estaba lista para enfrentarlo. Había demostrado que su voz era poderosa, un vehículo de transformación que resonaría no solo en su vida, sino en la de muchos otros.
El futuro sonreía ante ella, lleno de posibilidades y esperanza. Su historia, que comenzó con el miedo y la inseguridad, culminaba en una transformación que la definiría para siempre. Rosa no solo era una madre luchadora, se había convertido en un símbolo de fortaleza y cambio. Ahora era el momento de actuar. Si te ha impactado la historia de Rosa, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas puedan encontrar inspiración. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Este llamado a la acción es para los verdaderos fans de historias de superación personal.